Ahí está. Sí. Bien, habíamos quedado en la última sesión en lo que era la curva de oferta neta. ¿Recuerdan eso? Ahí quedamos. Con un país que tenía su ventaja comparativa en algún producto en particular. Entonces, retomemos eso. Tenemos que estamos trabajando con costos de oportunidad crecientes y con una simplificación donde tenemos dos países y dos bienes, y un factor productivo que es el trabajo, que responde a la teoría del valor del trabajo. Por lo tanto, tenemos ahí nuestra frontera de posibilidades de producción. Tenemos por acá, ya estamos, supongamos que ya estamos en libre comercio y ya no estamos en autarquía, y por lo tanto las relaciones de precios van a ser las relaciones internacionales. Entonces, supongamos que vamos a dibujar el punto de autarquía, solo ponerlo. Ponerlo por ahí. Ese va a ser el punto de autarquía. Pero vamos a ir dibujando las relaciones de precios y las fronteras de consumo en libre comercio. Por lo tanto, quiere decir que por ahí pasaría nuestra primera relación de precios. Y ese sería mi equilibrio de producción en una primera instancia, con un cierto término de intercambio, ¿ya? Eso es precio de A sobre precio de B internacional. 1. Y por acá habría otro, y si es que esos precios mejoran para este país, que ahora estaría por acá, y sería el precio de A sobre el precio de B internacional 2, y así sucesivamente. Entonces el país que tiene esta situación está produciendo cada vez más B que A, ¿ya? Por lo tanto tiene su ventaja comparativa en producir B. Entonces, su curva de oferta neta o curva de demanda recíproca la hacemos de esta forma. Tenemos acá, la vez pasada hicimos el gráfico para el país que tenía la ventaja comparativa en el bien A. ¿Recuerdan? Ahora vamos a hacerla para el otro país, para la que tiene el bien B. Entonces, ahí tenemos los términos de intercambio 1. TII1, ¿ya? El precio internacional 1. Y vamos a verlo por acá. Y por acá tenemos el 2. TII2. O sea, que en este caso, el mejoramiento de los términos de intercambio de este país se van reflejando de izquierda a derecha. O sea, del 1 al 2, al 3, hasta el que sigue. Entonces, por acá podemos tener otro. Un TII3. Y cada vez ha ido mejorando. O sea, el 1, el 2, el 3 son cada vez mejores. ¿Qué significa que son cada vez mejores? Que con lo mismo que yo exporto, puedo importar más que antes. ¿Ya? O sea que me alcanza para comprar más cosas afuera con lo mismo que yo vendo. Entonces, lo que refleja, en el fondo, la curva de demanda recíproca o curva de oferta neta es lo que ese país está dispuesto a realizar a cada término de intercambio. Entonces, supongamos que primero estaríamos por ahí en ese punto. Entonces, está dispuesto a esos términos TI1 a hacer este intercambio. Eso, exportar de B,
esto de importar de A. Como sus términos mejoran, con el término 2 puede hacer con la misma exportación más importación o más de ambos. Por lo tanto, podría tener un punto por acá. Ahora, más y más. Y si sigue mejorando, podría estar por acá. ¿Ya? Con lo mismo que exporta, mucho más importa. Entonces, la forma que tendría la curva de oferta neta para este país, que tiene su ventaja compartida en B, tiene esta forma, ¿ya? Más o menos así. ¿Ya? Por ahí. Es decir, ahí tenemos lo que ese país está dispuesto a hacer a cada uno de los términos de intercambio que se van generando y que van mejorando para él. Entonces ahí tenemos los dos casos. El país que tiene su ventaja en B, que es este, y el país que tiene su ventaja en A, que es de la clase pasada. Entonces, ahora podemos hacer un solo gráfico con ambos países. Es decir, este país tiene ventaja comparativa en producir B. Entonces ahora hacemos en un solo gráfico ambos países. Porque entre ellos van a intercambiar A y B. El país de la clase pasada exportará A, este país exportará B. Entonces, voy a dibujar solamente las curvas, ya no los términos de intercambio que en cada caso van mejorando para un país o para otro. Acuérdense que para el país que tenía ventaja en A, sus términos mejoraban de derecha a izquierda. En este caso, el país que tiene ventaja en B, mejoran de izquierda a derecha. Por eso la forma de las curvas de oferta neta, o curvas de demanda recíproca. Entonces, vamos a dibujar esa curva, parte del origen. Entonces, ahí tenemos la curva de oferta neta del país, supongamos que este es el país 2, ¿ya? Este es el país 2. Curva de oferta neta del país 2. Pero también teníamos la otra de la clase anterior, que es la del país que tiene su ventaja en B. Ya se perdona nada. Entonces, para ese país, la forma era de la siguiente fue. ¿No? Y era así. Entonces, esta es la curva de oferta neta del país 1 que tenía su ventaja en el producir A. Y aquí están todos los términos de intercambio. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el que sea. Pero hay solo un término de intercambio en el cual los dos países están dispuestos a hacer lo mismo. A exportar y a importar las mismas cantidades. Y eso se produce cuando ambas curvas de oferta neta se están cruzando o se están intersectando, que es en ese punto. Ahí. Por lo tanto, por ahí pasa la recta de términos de intercambio de equilibrio. ¿Eh? Términos de intercambio internacional de equilibrio. Entonces esta línea discontinua está representando los términos de intercambio internacional de equilibrio. ¿Por qué? Porque esos términos de intercambio, ambos países, el país 1 y el país 2, están dispuestos a transar las mismas cantidades. Por eso, ¿ok? Entonces tenemos curva de oferta neta del país 1 y curva de oferta del país 2 y los términos de intercambio de equilibrio, donde ahí tenemos
cuánto exporta e importa cada uno con esos términos de intercambio. Entonces, eso es la exportación del país 2 de B. Y a la vez es también la importación del país 1 de B. Por su parte, esto otro corresponde a la exportación del país 1 de A y también es a la vez la importación del país 2 de A en cantidades. Con esos términos de intercambio, ¿ya? ¿Y qué es lo que son los términos de intercambio? ¿Ya? Los T, I es el índice de precios de las exportaciones sobre el índice de precios de las importaciones. ¿Ya? Pero hay uno solo que es el de equilibrio. Entonces, lo que ocurre ahora es lo siguiente. Ya encontramos las curvas de demanda recíproca de cada país con costos de oportunidad crecientes, que es con la curva de producción cóncava. Bien, que es más cercano a lo real que la curva, perdón, que la recta de producción, que era la función lineal. Bien. Hasta ahí, ¿hay algo que no hayan entendido? Profe, la fórmula. ¿Ah? Ya, yo tengo una consulta. Ese con es con el precio 2, con el precio 1, ¿cierto? ¿No es otra abreviación? En el gráfico. La CON es la Ah, curva de oferta neta a cualquier término de intercambio, porque esa se fue construyendo con cada uno de los términos, con el 1, con el 2, con el 3, y eso va indicando cuánto está dispuesto a exportar e importar ese país. ya, ¿Ya? gracias. Profe, ¿y la fórmula cómo era de los términos de intercambio? El índice de precios de las exportaciones sobre el índice de precios de las importaciones. Aquí, en general, fíjense, como tenemos solamente dos bienes, que es A y B, estos términos de intercambio, ST y I, corresponde al precio de A sobre el precio de B internacional, pero esos términos corresponden al país 1. Para el país 2 es lo mismo, pero el inverso. Los términos de intercambio internacional es, para este otro caso, el precio de B sobre el precio de A internacional, y eso es para el país 2. Es el mismo, solamente que uno es el inverso del otro. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Profe, son inversos porque uno tiene ventaja comparativa en B y el otro en A, ¿o no? Correcto. Ahí. ¿Ya? Pero es lo mismo, porque es el inverso uno del otro. Si el precio de A es 5 y el precio de B internacional es 4, el término de intercambio para el país 1 es 5 cuartos. Y para el país 2 es 4 quintos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los términos de intercambio. Ahora, ya, ¿podemos borrar ellas? ¿Puedo borrar ellas o no? Sí. Sí. Ya, entonces voy a buscar mi borrador donde se me perdió.
Vamos a echarlo abajo. Y por acá. Ups. Tengo mi borrador que no lo veo. ¿Les está apareciendo una invitación para la segunda hora acá o no? No, profe. ¿No? No, Que profe. me aparece acá, pero me salió un aviso No. de que no era necesario porque iba a continuar. Profesor, ¿Sí? Sigamos nomás. antes que borre eso, los términos, los T y I ¿Sí? del país 2 se supone que van con el PB primero y luego el PA, ¿cierto? En el numerador, el Entonces, en PB, el en el primer denominador, el gráfico, PA, para el país 2, porque tiene ventaja comparativa en B, ¿correcto? entonces en el primer gráfico no debería ir en vez del PA ¿Dónde? primero el Ah, sí, aquí, sí, PB. ese PB sobre PA, sí. Sí, PB, PA, sí, porque tiene su ventaja en B, correcto. Arriba de las curvas de Fenech. ¿Ah? Ah, ya, que esa era mi duda. Gracias. Sí. Esa era mi duda. Gracias. A ver, mi borrador, ¿dónde está? Pero, profe, ahí en esa de arriba, en el gráfico 1 no cambia porque están hablando solamente del país 2, no comparando el país 1 con el país 2. Claro, pero para Por ver, eso lo dejo PA sobre PB. sí, es que en el fondo es lo mismo. PA sobre PB o PB sobre PA es lo mismo porque es, es el, ¿cómo se llama? La relación de precios. Para el país 1, la relación de precios es precio de A sobre precio de B, porque eso es lo que más le identifica. Para el país 2, como tiene su ventaja en B, es la inversa. Ah, ya, ya, ya. Sí, pero profe, en el gráfico 1 puso esos dos para el país 2 porque después en el segundo gráfico que hizo, esos puntos se reflejaban en la curva de los términos de intercambio. Ya, mire, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ahorrar. Mire, esto, en general, si yo tengo A y B, y tengo mi frontera productiva, y tengo ahí mi relación de precios, ya internacional, esa es en general, es precio de A sobre precio de B, ¿ya? Internacional. Eso es en general. Ahora, porque esto es la pendiente de esa recta, la relación de precios. Ahora, si hacemos esto con ese país que tiene ventaja en A y el otro que tiene su ventaja en B, son las inversas, ¿ya? El país que tiene la ventaja en B es la inversa. El país que tiene ventaja en A es esa. Porque es el inverso de la pendiente o la pendiente para cada caso. Pero es la misma relación. Solamente que lo que va cambiando, dependiendo de lo que tenga yo su ventaja, es ahí o acá. ¿Ya? Pero la pendiente en términos de valor absoluto es eso, precio de A sobre precio de B. ¿Ya? Ya, profe. Ahora, otra cosa. Yo tengo acá, por ejemplo, un país y una frontera así, por ejemplo. Tengo otro país con las mismas cantidades de A y B y
con su frontera así. Bueno, eso es porque los países no tienen por qué tener fronteras similares, ¿ya? Unas con sesgo más hacia un producto, otras con sesgo más hacia otro. Por lo tanto, ¿por qué? Porque utilizan diferentes cantidades de recursos, tienen disponibles diferentes cantidades de recursos para cada caso, y además tienen también no la misma tecnología. O sea, no todos tienen igual tecnología, por lo tanto, pueden tener fronteras diferentes, ¿ya? Y cada vez que van mejorando su nivel tecnológico, esta frontera se va desplazando. Y se puede desplazar con algún sesgo, ¿ya? Por ejemplo, la del país 1 podría desplazarse así. O sea que se desplazó en términos de que es casi como equidistante, en términos de lo que hay de diferencia acá con lo que hay de diferencia acá. O sea que es casi un crecimiento neutro, ¿ya? Creció el país, pero en forma neutral porque puede producir más de las dos cosas en las mismas cantidades que antes, proporciones. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Puede ser así también. ¿Ya? Donde la distancia es absolutamente diferente. Aquí produce un poquito más de B, pero aquí produce mucho más de A. ¿Ya? Entonces, y el país creció. ¿Por qué? Porque mejoró su nivel de tecnología. Pero no tiene por qué crecer así como está en el gráfico de la izquierda. Podría ser así. O también podría ser con sesgo hacia el otro lado. Podría ser de esta otra forma. Fíjense. Podría ser así. Es decir, en este caso, el crecimiento fue sesgado en beneficio del producto B. Entonces, lo menos posible es que crezca en términos proporcionales, igual que para los dos productos. Porque a lo mejor la tecnología que se está mejorando va con un sentido donde quiera producir más bienes manufacturados o más bienes agrícolas o cosas que dependan de cómo sea lo que estoy adquiriendo de tecnología. Entonces, no siempre va a ser como esto, como este caso, como eso. Puede ser así, puede ser así. Eso es como más factible, ¿ya? Que los países crezcan de esa forma. Bien. Entonces, fíjense que cuando tenemos acá, por ejemplo, en un solo gráfico, los dos países con sus curvas, y una orientada más hacia un sector que el otro, por ejemplo, ese aquí, y la otra curva podría ser acá, ¿ya? Dos curvas diferentes. Podríamos ver en este gráfico qué pasaría cuando estamos en autarquía en cada país. Por ejemplo, ya supongamos que en autarquía ese país está acá. Esa autarquía para el país que tiene esa curva. Y para el otro país su autarquía estaría tal vez por ahí. Esos son puntos de autarquía.
¿qué significa que sean puntos de autarquía? Que ahí se está generando la producción y el consumo a la vez. Entonces, ahí está lo que se produce de A, y ahí está lo que se produce de B para ese país y en esa curva. Y aquí estará lo que se produce y consume de B, y acá lo que se produce y consume de A para ese otro país. Bueno, eso es una autarquía, producción igual a consumo. Pero, ¿qué pasaría si es que quieren abrirse al libre comercio? Porque por ahí, si es autarquía, por ahí pasa la recta de precios del país que está en esa condición. Y por acá pasaría la recta del país con esa condición. ¿Ya? Ahí es su tangencia, ahí su tangencia, y por ahí está esa curva de indiferencia, por acá está la otra curva de indiferencia. ¿Ok? Bueno, entonces, si eso es autarquía, y estos países quieren abrirse al libre comercio, esa recta y esa recta ya no no son relevantes. Va a haber que buscar otra, la recta de precios internacional. Entonces, ¿por dónde pasaría esa? ¿Por dónde debiese pasar? Porque aquí tenemos una recta, en este caso, tenemos con esa pendiente. Acá tenemos otra que es con esa otra pendiente. Entonces, hay que buscar una que sea intermedia, que no tenga esa ni esa. Entonces, debe ser una que está entre esas dos. O sea, algo por ahí, más o menos. ¿Ya? Ni tan inclinada, ni tan plana. O sea, intermedia. Entonces, eso me está diciendo lo siguiente. ¿Se entiende ahí o no? ¿Hasta ahí se entendió lo que intenté hacer con eso? ¿Sí? Ya. Voy a ahorrar esas rectas para... Ya. Entonces, voy a buscar esa relación intermedia. ¿Ya? Borremos para que... Ahí sí. Ya. Y aquí tenemos A. Aquí tenemos B. Y vamos a hacer esas mismas gráficas. Este era algo así. La otra era algo así. Ok. Entonces, si los puntos de autarquía estaban por acá, en cada caso, como los que dibujé antes, tenemos que buscar una relación que esté intermedia. Es decir, algo por acá. A ver si me queda. Supongamos por ahí. Ya. Entonces, por acá estaría mi punto de equilibrio productivo. En ese caso. Y por acá estaría mi punto de equilibrio productivo. Vamos por ahí. ¿Dónde estaban ubicados antes los puntos de autarquía? Estaban por acá. Este estaba por acá, autarquía. Y este estaba por acá, autarquía. Entonces, ahí tenemos la pendiente más inclinada, aquí la pendiente más planita, y aquí la pendiente intermedia. ¿Ya? ¿Se entendió? Eso es, Sí. eso es entonces con apertura comercial. Ahí estamos con libre comercio. Pero sabemos que por ahí está
aparte de la recta, estaba también la curva de indiferencia del país. Por lo tanto, la curva de indiferencia del país está en esa misma posición, pero más arriba, y también aquí más arriba. Entonces, por acá estará el punto, ese es el punto de producción, ese es el EP, y ese es el EP. Entonces, este país, que tiene esta forma de acá, entonces vamos a ponerle aquí. Pongamos país 1, ventaja comparativa en A. Y este otro, vamos a hacerlo acá. País 2, ventaja comparativa en B. ¿Por qué? Porque este país, que tenía ese punto de autarquía, ahora destina más recursos a producir A que antes. Y este país, que tenía su punto de autarquía acá, produce ahora más B que antes, por lo tanto tiene su ventaja comparativa respectiva en A y B, y eso me indica esa situación. Ahora, su punto de producción está ahí. Entonces, eso es lo que producción de B del país 2. Y producción de A del país 2. Después, producción de A del país 1. Y producción de B del país 1. Entonces, ahí tenemos las producciones de cada país, de A y de B. ¿Dónde están los consumos? Los consumos. Los consumos deben estar por acá, más o menos, porque por ahí estaba el consumo del país 2 y por acá estaba el consumo del país 1. Entonces el consumo para este país, como las curvas de indiferencia van hacia arriba, en la misma posición, debería estar más o menos por acá. Pongamos por ahí. Y esa es la curva de indiferencia del país 2. Y por acá está la curva de indiferencia del país 1. Por ahí, por acá, más o menos por ahí. Entonces, ahí tengo el equilibrio de consumo de cada país. Producción del país 1, consumo del país 1. Equilibrio de producción del país 1, equilibrio de consumo del país 1. Acá, equilibrio de producción del país 2 y acá, equilibrio de consumo del país 2. Entonces, aquí podemos saber cuánto exporta y cuánto importa cada país. Entonces, ese es el consumo de A del país 1. Por lo tanto, si produce más de lo que consume, lo puede exportar. Entonces, eso es la exportación de A del país 1. ¿Sí? Por su parte, acá, si este es el equilibrio del consumo del país 1, quiere decir que por ahí está entonces el consumo de B del país 1. Entonces, si produce menos de lo que consume, tiene que comprarlo fuera, tiene que importarlo. Entonces, eso es la importación de B del país 1. ¿Sí? Y eso que está acá,
Ahí, más negrito. Y eso que está ahí es lo que denominamos el triángulo de comercio del país 1. Porque se produce un triángulo en lo que exporta, lo que importa y la relación de precios internacional. Entonces, ese es el triángulo de comercio del país 1. Vamos al país 2. Aquí ya pusimos el equilibrio de producción, vamos al de consumo. Tenemos ahí consumo. Entonces, eso que está acá es el consumo del país 2. Y si produce más de lo que consume, eso lo puede mandar hacia afuera. Entonces, eso es la exportación de B del país 2. Y eso, con eso, son iguales. ¿Profe, cómo se llamaba el triángulo? Triángulo de comercio. Y por acá está el consumo de A del país 2. Consumo de A del país 2. Y eso que está acá, como produce menos de lo que consume, lo tiene que comprar afuera. Lo compra el país 1. Entonces, eso es la importación de A del país 2. Y esto con esto son iguales. Y por lo tanto, aquí se forma el triángulo de comercio del país 2. ¿Dónde está? Está acá. Eso. Con eso. Y con la recta de precios. Y ahí tenemos el triángulo de comercio del país 2. ¿Ya? ¿Qué refleja el triángulo de comercio? Lo que se exporta y lo que se importa con esos términos de intercambio internacionales que están ahí. Eso es. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro hasta ahí? Profe, perdón, ¿qué era lo que significa el triángulo? Ese triángulo de comercio está representando lo que cada país exporta e importa a esos términos de intercambio internacionales. ¿Ya? Que esa es la recta que dibujamos ahí. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. Entonces, fíjense, ¿qué pasaba en autarquía? ¿Qué pasaba en autarquía? El punto de autarquía sí que está ahí solito. ¿Ese es el punto de autarquía? Lo que se consume es lo mismo que se produce. ¿Correcto? Entonces, fíjense cómo estamos en autarquía. Aquí vamos a hacerlo en chiquito. Ahí ven. Esto por ahí. Esto por acá. El punto de autarquía. Ahí. El punto de autarquía. Por ahí. Fíjense cuánto producen y consumen. Ese es el A del 1. Este es el A del 2. ¿Ok? En autarquía, el país 2 consume y produce todo eso de B y consume y produce todo eso de A. En autarquía, el país 1 consume y produce todo eso de B y consume y produce todo eso de A. Entonces, tienen producciones diferentes y gustos por los bienes también diferentes, porque las curvas de indiferencia de alguna manera me están indicando cómo les gusta consumir. Entonces,
Ahí tengo la curva del país. Y tengo la otra curva del otro país. Entonces, esto me está indicando cómo les gusta consumir a cada país. Y por eso que la curva de consumo, la que indica el consumo del país 2 y 1, ahora está más arriba, lo cual indica que hay un mejoramiento en su bienestar, porque pasa por una curva que está más alejada que antes del origen. Ambos están mejorando su condición de consumo, están obteniendo mayor bienestar, producto de que pueden exportar e importar con precios internacionales que les favorecen a ambos. O sea, a ambos les está conviniendo esa situación. O sea, ganan producto del comercio. Mayor bienestar también por la especialización parcial que han generado dado su ventaja comparativa. Entonces, se especializan parcialmente, lo cual les lleva a consumir mejor que antes. ¿Ya? Recuerden que la especialización es parcial y no total como era en el caso anterior, que era poco real, pero aquí es más real. Especialización parcial y igual les da más bienestar que antes. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. Profe, ¿podría repetir lo de la especialización parcial, por favor? Ya. Que los países, cuando teníamos los costos de oportunidad constantes, que era una recta, ¿se acuerdan? Eso me decía que se especializaban en un solo bien, o sea, era absoluta su especialización, en un solo producto, en el que tenían ventaja en A o en B. Solo producían A o solo producían B. Pero en este otro caso, la especialización no es absoluta, es solo parcial. ¿Por qué? Porque dedican más recursos a aquel producto que tienen ventaja y menos recursos al que tienen desventaja, pero siguen produciendo de los dos. Por eso que su equilibrio productivo está en un punto sobre la curva, que es ahí, es acá. Siguen produciendo de las dos cosas, del que tienen ventaja y también del que tienen desventaja. Por eso la especialización es parcial, no total. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Ok? Entonces, estos países tienen gustos diferentes por los productos. No les gusta de la misma forma. ¿Ya? Pero aún así, con gustos diferentes, es posible hacer comercio. ¿Ya? Buscando una relación que les acomode a ambos, ¿ya? Para que ambos ganen. Se trata de ganar, ganar. No que gane solo uno, porque puede que eso suceda solo una vez o dos veces a todo reventar. Pero no va a persistir en el tiempo, porque el país que no gana, en el fondo, se aburre de esa situación y no hace intercambio. Entonces, tiene que haber una ganancia mutua, ¿ya? De tal modo que ambos se sientan satisfechos con ese intercambio. ¿Ok? Vamos a borrar. ¿Se entendió eso? ¿Está ahí? ¿Borramos? Borramos, Sí. borramos. ¿Todo? ¿Ok? ¿Se fue? ¿A la una? ¿A las dos? Sí, profe. Ya. Entonces, supongamos curvas de oferta neta para el país 1. B1 es igual a. A ver, a ver, a ver. Supongamos 10a al cuadrado
más más 5A. 10 al cuadrado más 5A. Esa es la curva de oferta neta para el país 1. La curva de oferta neta para el país 2 va a ser, a ver, ¿cuánto podría ser esta? Profe, ¿qué significa B1? Como es la curva de oferta neta, están en función de A y B, ¿cierto? Los bienes. Entonces, el B1 es el bien del país 1. B, el bien B, en el país 1, tiene esa forma de curva de oferta neta con A. Para el país 2, también va a ser un B2. B2, o sea que dice que es del país 2. Y eso tendrá otra forma. Menos 5A al cuadrado más 20A. Ya. Hay un ejemplo numérico muy simple. Está inventado recién, así que no tengo idea si irá a resultar, pero veamos qué pasa. Profe, ¿qué dice allá arribita como ese chiquitito que escribió? ¿Cuál? Esa cosita chica que escribió arriba como solita. Ah, esto. Que las curvas de oferta neta están en función de los bienes A y B. Ok. Entonces, busquemos el equilibrio internacional. Y eso se genera cuando la curva de oferta neta del país 1 se iguala con la curva de oferta neta del país 2. ¿Ya? Porque eso es lo que hemos entendido de la gráfica que estamos mirando. Entonces, eso me indica que P1 debe ser igual a B2. Por lo tanto, a al cuadrado más 5a es igual a menos 5a al cuadrado más 20a. Y ahí resolvemos. Eso me queda 15 cuadrado igual a 25a, no, 15a. ¿Sí? 10, 15 y 20, 15. ¿Ok? O, si lo desean, 15a cuadrado menos 15a igual 0, lo cual me dice que 15 factor de 15a factor de a menos 1 igual 0. Por lo tanto, ¿cuáles son mis opciones? ¿Cuál es el valor para A? 0 o 1. 0 o 1, ¿cierto? Entonces, 0 no puede ser. Entonces, 1.
Y si A vale 1, ¿cuánto vale B? ¿10 más 5? 15. ¿15? 15. Profe, no caché porque A vale 1. Porque aquí la opción que tengo es que 15A sea 0 o A menos 1 sea 0. Entonces, me sale A igual 0 o A igual 1. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, si A vale 1, viendo en la curva de oferta neta del país 1, 10 por 1 más 5 por 1, 15. Y en la curva del país 2, 20 por 1 menos 5 por 1, 15. Entonces, B vale 15. Y da Profe, siempre queda igual, ¿verdad? Sí, porque hay equilibrio. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, eso me dice que si yo quiero hacer la gráfica referencial, ¿ya? Ahí tengo mi equilibrio. Eso vale 15. Y eso vale 1. ¿Cuál es la curva de cada país? ¿Cuál es la del país 1? ¿Cuál es la del país 2? Esta será la del país 1 y esta será la del país 2. Y por ahí están los términos de intercambio internacionales que me dice los precios relativos. Precio de A sobre precio de B internacional es igual a un quinceavo. ¿Ok? Entonces, el país 1 exporta una de A y recibe a cambio 15 de B. Y el país 2 exporta 15 de B y recibe a cambio una de A. ¿Por qué? Porque eso es lo que está indicando ese equilibrio internacional que está diciendo lo que están dispuestos a realizar con esos términos que son un quinceavo o 15. ¿Ya? Eso es lo que están dispuestos a hacer. ¿Puede volver a repetir eso? Profe, yo no entendí cómo la curva es de un país y la otra curva es de otro país. ¿Eso lo puede explicar? Puede ir dándole valores al A y va viendo cómo se va comportando el B. Si A vale 1, si A vale 2, si A vale 3, y así va viendo cada caso. Lo mismo para el país 2, dándole valores al A, 1, Vale, 2, 3, gracias. y así van saliendo. Entonces, como encontramos ese equilibrio, donde A vale 1 y B vale 15, quiere decir que la tasa de cambio de A por B es 1:15, internacional. Quiere decir que el país 1 está dispuesto a mandar una unidad de A hacia el país 2 y recibir a cambio 15 unidades de B desde el país 2. A su vez, el país 2 está dispuesto a mandarle 15 unidades de A al país 1 y recibir a cambio una unidad de A del país 1. ¿Ya? O sea, es lo que está reflejando es lo que están dispuestos a hacer con esos términos de intercambio. Y eso ahí se acabó el intercambio. 1:15 o 15:1.
¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí o no? Profe, ¿Sí? no, es que sabe que parece que antes lo escribí al revés. Dijo que ¿Cómo? el país 1 exporta ¿cuánto? 15 o 1 debe. 1. No, el país 1 Ah. exporta A. Ah, país ya, uno ya, exporta ya, A. ya, ya. Ya, El país 1 exporta A e importa B. ya, El país 2 exporta B e importa A. ya, ¿Ya? ya. ¿Ok? Y ya. ¿Nos queda tiempo? ¿Sí? Nos Quedan como 5 minutos. Ya. Entonces, si yo quiero saber qué ocurre en autarquía, porque está ahí no tenemos nada, porque ahí tenemos el intercambio internacional con esos precios. Si queremos saber qué pasa en autarquía, tenemos que derivar cada curva de oferta neta y ver en el origen qué pasaría. Por lo tanto, derivamos la curva de oferta neta B1 en relación a A y evaluamos en A igual 0. ¿Ya? Para saber lo que ocurre en autarquía. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Puedo borrar acá o no? Para tener espacio ahí. ¿Ya está listo eso? Sí, profe. Borramos entonces. Sí. Aplicamos el borrador. Ya, eso era el equilibrio internacional. Ahora vamos a ver qué ocurre en autarquía. Derivamos la curva de oferta neta 1 con respecto a A y evaluamos en A igual 0 y va a ver qué pasa con eso. Entonces, ¿cuánto nos da aquí? 20A. 20A más 5. Igualado eso en A igual 0, me da que eso es 5. Lo mismo para el caso del país 2. Eso me va a quedar menos 10 A más 20. Y eso, evaluado en A igual 0, me dice que eso es 20. ¿Cuál fue mi cantidad exportada e importada internacional con comercio? Con libre comercio. Profe, no entiendo si esos valores los inventó o los sacó a raíz de lo de No, arriba. lo que inventé es las curvas, la B1 y la B2. Lo demás lo fuimos haciendo porque aquí estamos derivando y igualando en A igual 0. Estamos derivando e igualando, igualando en A igual 0. Por eso da 5, por eso da 20. 0 por 20 es 0. Más 5, 5. 0 por menos 10 es 0. Más 20, 20. ¿Ya? Porque la vale 0. ¿Qué se está comprobando ahí? Estamos viendo qué ocurre en autarquía. ¿Ya? Cuando era el libre comercio, ¿ya? ¿Qué pasaba acá?
¿Qué pasaba acá? El libre La comercio. relación era un 15 a 1, ¿no? ¿Ah? Teníamos que Era 1 hasta 15, ¿o A no? es igual a 1 y B era igual a 15. O sea que se intercambian 1 de A por 15 de B. 1 de A por 15 B. Esa es la relación internacional. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en autarquía? En autarquía, con libre comercio, el país que exporta A es el país 1. Por 1 de A, recibe 15 de B. En autarquía, por 1 de A, recibe 5 de B. Entonces, está ganando. ¿Sí o no? Porque la relación de autarquía del país 1 es 1 por 5B. En cambio, a nivel internacional, por 1 recibe 15B. Está ganando. ¿Se entiende? No, no entendí ¿No? esa parte. ¿Y el de al No. lado, profe, el 20? Vamos al país 2. En el país 2, por 1 equivale a 20B. En cambio, en internacional, por 1 solo manda 15B. También está ganando. Se está ahorrando 5 de B por el mismo A. Porque antes, en autarquía, 1 era equivalente a 20B. Ahora, con libre comercio, se ahorra 5B porque manda solo 15B y no 20. Y recibe la misma de A. Entonces le conviene. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. ¿Ya? Y en el país 1, su relación era por 1A, 5 de B. Y en cambio, manda el A y recibe a cambio sin 15B. O sea, le está conviniendo los dos. Los dos están ganando. El país 1 gana 10 de A. Y el país 2 se ahorra 5 de B. O sea, ambos ganan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, Ya. estamos en la hora. Ya. Entonces, si se entendió, está todo perfecto. Si todos entendieron, está bien. ¿Entendieron todos? ¿Sí o Sí, no? profe. ¿Sí? Sí. Sí, Profe, pero igual puedes subirla porque yo sí necesito volver a ver ese video. Bueno, ya, sí, esto lo está grabando, o sea, así que lo voy a subir igual, ¿ya? Entonces, Pero, ¿será que hoy puede ser? ¿sí? Aquí Ya, tengo gracias. el país 1, entonces yo tengo ahí 1 equivale a 5B. El país 2, 1 equivale a 20B, en autarquía. ¿Ya? Bien, finalizamos y nos vamos y nos vemos, ¿cuándo nos vemos? El lunes, parece. ¿Ya? Nos vemos entonces, que estén todos muy bien, que tengan buen fin de semana y nos veremos el lunes. ¿Las clases las va a subir? ¿Ah? Chao, profe. Las del Chao. lunes. Sí. Profesor. ¿Alguien me iba a ¿Las decir clases, algo? profesor? ¿Ah? Y las demás clases, las del lunes pasado, las del jueves pasado, las va a subir. Sí, si las tengo grabadas las voy a subir todas. Ah, ya, perfecto. No se Ya, preocupen. gracias, profe. Profesor, ¿Ya? Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. el año Nos vemos. pasado tengo unos capítulos que subió. ¿Le gustaría que se los enviara para que los revise? Bueno. Para tener material. Bueno, Si me recuerda su correo electrónico, se los envío ahora. ya, es PAT, lo voy a anotar aquí, patviga@gmail. Chao, profe. Ah, sí, acá lo Chao. tengo. ¿Patviga? Sí, lo tengo. Se lo envío ahora. Cuídese.
Chao, chao. Profe, Chao, yo tengo profe. dos libros de economía internacional ¿Sí? que me enviaron una amiga de la Católica. ¿Ya? Se lo Perfecto. envío para... Envíamelo y yo Se se lo lo voy a subo al enviar a aula. Arturo también. Sí, Ya yo se se lo los subo al envié, aula. profe. ¿Ya? Ok. Ya. Muchas gracias. Profe. Chao, chao. Chao, Gracias, profesor, profe. que le vaya Chao, bien. que esté bien. Chao, chao. A mi correo, al padriga, @gmail. ¿Ok? Ya. Sí. Chao, chao.